Saludos y bienvenidos a esta audición de Radio Habana, Cuba. El 5 de agosto de 1994 tuvieron lugar en La Habana los sucesos conocidos como el Maleconazo. Grupos de antisociales y otros desclasados promovieron una revuelta en zonas aledañas al célebre Malecón de La Habana, rompiendo vidrieras de hoteles y comercios, lanzando piedras y gritando consignas contrarrevolucionarias durante poco más de una hora. Los vándalos se sumaban a quienes apoyaban los secuestros de embarcaciones para escapar a Estados Unidos. Y como reza la conocida canción del trovador Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. En efecto, la sola presencia de Fidel Castro en la zona de los disturbios se le puso fin de inmediato. Así lo cuenta el colega Jorge Ruiz Millares, reportero entonces de los servicios informativos de Radio Habana, Cuba. Puedo afirmar que fue para mí, en mi labor periodística, un momento trascendental, pues pude ver de primera mano el impacto y de la presencia del líder de la revolución, Fidel Castro, en medio de todos los disturbios que tuvieron lugar hace 29 años, ese viernes del 5 de agosto de 1994. Recuerdo que ya que en horas de la tarde, después que habían tenido lugar varios acontecimientos en La Habana Vieja, se nos dice que Fidel había acudido al lugar y nosotros fuimos a buscar, a encontrarlo. Y recuerdo que bajamos y nos encontramos ya cerca de Malecón, en la parte donde se encuentra el Hotel Duville, y en la lejanía divisamos un pequeño jeep que venía caminando muy lentamente, lo que nos hizo suponer que en medio de toda aquella muchedumbre, quien solo podría estar moviéndose en un jeep sería Fidel Castro. Pues efectivamente era él. Y me fui acercando hacia el jeep y vi cómo todo el jeep venía él con sus escoltas, y hasta que llegó al lugar donde hizo declaraciones a varios miembros de la prensa, que nos encontramos por mera casualidad allí en ese instante. Ya él había dicho en la zona de La Habana Vieja que él había ido a recibir su cuota de pedradas. A mí me impresionó su figura, la imagen que proyectó de tranquilidad, de ecuanimidad en medio de la situación que se percibía, y sobre todo su ecuanimidad. Nada lo podría sorprender en medio de esas circunstancias, sobre todo teniendo en cuenta qué él había motivado y cómo reaccionaría y cómo reaccionaba el pueblo ante lo ocurrido. Como se conoce, en todo ese momento no hubo ningún tipo de disparos, ahí no hubo gases lacrimógenos, ahí no hubo carros cisternas arrojando chorros de agua para disuadir a la muchedumbre, ni mucho menos. Solamente su presencia fue suficiente para calmar los ánimos y para explicarle al mundo qué posición adoptaría Cuba ante la constante agresión y la constante incitación por parte de Estados Unidos de crear el caos y de concitar y de incitar a un éxodo hacia Estados Unidos en medio de todas las penurias y las dificultades económicas que vivía el país. En esa ocasión él fue muy certero. Él dijo que, recuerdo claramente, nos dijo a los periodistas que a partir de ese momento Cuba no protegería más sus fronteras, que Cuba no iba a impedir que las personas que querían salir del país así lo hicieran. Y después de esa ocasión en que hizo estas declaraciones, pues se retiró y fue a los estudios de la televisión cubana, donde ofreció declaraciones más exhaustivas. Fue un momento muy importante en el sentido de que explicó cuál era la posición del gobierno revolucionario ante las circunstancias que vivía el país, y a los poquísimos días tras esas declaraciones se llegó a los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos, que promovieron el compromiso de que Estados Unidos otorgaría unas 20.000 visas anuales a los cubanos para que la migración fuera ordenada, disciplinada, y que no diera lugar a que las personas
tuvieran que arriesgar sus vidas cruzando el estrecho de la Florida para llegar a los Estados Unidos. Entonces ese es el recuerdo. El recuerdo es de un líder, de un estadista ecuánime, sereno, consciente de su rol, confiado en su pueblo, que tuvo la capacidad de enfrentar esta situación que se dio en el país en situaciones muy complejas y de calmar los ánimos, de dar confianza y sobre todo de exhibir un gran liderazgo y una gran capacidad de cómo conducir un Estado en situaciones tan difíciles como la que vivía Cuba en aquel momento. Poco después, Cuba anuncia que no se prohibirían las salidas del territorio nacional de toda persona que intentara emigrar al extranjero con medios propios, adecuados y seguros, pero que no llevaran niños o adolescentes en edad de enseñanza secundaria, lo que genera entonces un éxodo de salidas masivas por nuestras costas sin trámite ni control alguno. Finalmente, Washington se vio forzado a negociar acuerdos migratorios que regularan el éxodo de cubanos hacia ese país. Pero ya esa es otra historia. En Radio Habana, Cuba, Pedro Manuel Otero Cabañas. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.